En minutos deberán llegar al puerto de Ashdod, en Israel, los 400 pasajeros de la flotilla de barcos que intentaba llegar a Gaza a pesar de la situación de guerra en la región. Israel declaró como terminada la provocación de la flotilla tras su intento de incursionar en una zona de combate en el extremo oriental del Mediterráneo. En un mensaje en redes sociales, el Ministerio de Exteriores de Israel volvió a referirse a la expedición como Hamas Sumud y anunció que ninguna de las embarcaciones logró llegar a la Franja de Gaza, que todos los pasajeros están a salvo y fueron conducidos a puerto seguro y que serán deportados a Europa. Y horas antes, el Ministerio de Exteriores de Israel también publicó estas imágenes de algunos de los pasajeros de la flotilla, incluida Greta Thunberg, mientras eran trasladados al puerto de Ashdod. El gobierno israelí ha señalado que están a salvo, que gozan de buena salud. Y anoche, poco antes del inicio de la festividad más sagrada de los judíos, el Yom Kippur, la Marina israelí tuvo que intervenir sobre las embarcaciones de la flotilla que se acercaban a la zona de guerra. El Ministerio de Exteriores divulgó el mensaje de una radiooperadora militar de Israel que advertía a las tripulaciones la indicación de cambiar de rumbo. Esta es la Armada israelí. Ustedes se están acercando a una zona bloqueada. Si ustedes desean entregarle ayuda humanitaria a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Cambie su rumbo hacia el puerto de Ashdod, donde va a pasar una inspección de seguridad y va a ser transferido a la Franja de Gaza. Y miren esta imagen que registra un hecho quizá insólito o al menos muy llamativo. Cuando eran abordados por los efectivos israelíes encargados de la interceptación, varios de los pasajeros de la flotilla lanzaron sus teléfonos móviles, sus teléfonos celulares al mar en una actuación que aparentemente tenían decidida con anticipación. No parecía ser un acto reflejo. Con esta maniobra no solo quedaron incomunicados, sino que habrían desaparecido imágenes, mensajes o información de sus equipos móviles. En el video de este grupo de tripulantes aparece botando su celular la eurodiputada francesa Rima Hassan del partido La Francia Insumisa y perteneciente al grupo político La Izquierda en el Parlamento Europeo. Poco después ocurrió la interceptación de los barcos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel antes de que ingresaran a la zona de guerra. El gobierno de Israel ha divulgado estas imágenes que fueron tomadas a bordo de una de las embarcaciones. El momento en que Greta Thunberg recibe agua, un chubasquero, también una chompa, por parte de un soldado israelí. Ella y los demás tripulantes fueron conducidos a puerto. Casi todos los integrantes de la flotilla dejaron mensajes grabados para que fuesen publicados tras la interceptación por parte de Israel. Desde antes de que ocurriera la intervención, la dirigente de extrema izquierda española, Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ya lo había calificado como una detención ilegal y pedía presionar a gobiernos europeos. Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo. Y por su parte, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reiterado su respaldo. Ha dicho que la flotilla es, según sus palabras, una muestra de solidaridad de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades hacia los palestinos. La reconocemos, la aplaudimos, pero en todo caso ahora lo que más nos importa es la seguridad de nuestros compatriotas y posteriormente, pues evidentemente, podremos tener ocasión de hablar de estas valoraciones. Por el contrario, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, advirtió que este tipo de iniciativas como la flotilla no aporta ningún beneficio para el pueblo palestino. Anoche la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores también contactó con los abogados de algunas de las personas a bordo y por supuesto haremos todo lo posible para garantizar que estas personas puedan regresar a Italia lo antes posible. Dicho esto, sigo creyendo que nada de esto beneficia al pueblo palestino. Al contrario, entiendo que causará muchos inconvenientes al pueblo italiano, el mismo pueblo italiano al que ayer mismo los palestinos agradecieron la labor que realizan. Entre las personas que han sido interceptadas por Israel cuando intentaban ingresar a la zona de guerra a bordo de las embarcaciones de la flotilla, hay 2 ciudadanas colombianas. El presidente Petro ha considerado que lo sucedido con ellas es un secuestro, ha ordenado expulsar de Colombia a los funcionarios diplomáticos de Israel, así como la suspensión del tratado comercial
entre ambos países. En varios mensajes que han sido publicados en redes sociales, Petro alentó las protestas en Bogotá y otras ciudades contra la intervención de Israel en aguas internacionales, así lo ha dicho. Las relaciones entre su gobierno y Tel Aviv atraviesan el peor momento. Y antes de efectuar la interceptación, el gobierno israelí reveló documentos internos de Hamas incautados en la Franja de Gaza que demostrarían la participación directa del grupo terrorista en el financiamiento de la flotilla. La flotilla Sumud a Gaza estaría siendo liderada y financiada por el grupo terrorista Hamas. Es lo que ha desvelado en un comunicado el Ministerio de Exteriores del Gobierno de Israel. En el mismo se muestran documentos y pruebas de la relación entre la flotilla y el grupo terrorista. Vean esta imagen. En ella aparece Zaher Birawi junto a varios miembros de la flotilla como Greta Thunberg, entre otros. Birawi es el jefe de la Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero, una organización responsable que coordina la actividad del grupo terrorista Hamas fuera de la Franja de Gaza, según explica el Ministerio de Exteriores en el comunicado compartido con NTN 24. La Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero fue establecida en 2018 y funciona como un organismo representativo de Hamas en el exterior, operando de hecho como embajadas de Hamas. La organización opera bajo el pretexto de una cobertura civil y es responsable, en representación de Hamas, de movilizar acciones contra Israel, entre ellas manifestaciones violentas, marchas contra Israel y flotillas de manifestación y provocación. Esta organización, que está en contacto permanente con la flotilla y acompaña sus acciones, es parte de Hamas, como demuestra esta otra fotografía. Aquí vuelve a aparecer de nuevo Zaher Birawi. Ahora no está junto a los miembros de la flotilla. Aquí le vemos con los líderes del grupo terrorista Hamas, como Ahmad Bahar, presidente del Consejo Legislativo de Gaza en nombre de Hamas. El Ministerio de Exteriores ha dado más detalles del papel que juega Zaher Birawi dentro de Hamas y de su relación con la flotilla. Zaher Birawi, que se desempeñó como jefe del sector de Hamas en la Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero del Reino Unido, es conocido como un líder de flotillas hacia la Franja de Gaza durante los últimos 15 años. La Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero está subordinada a Hamas y se desempeña como un ala del movimiento. En esta tercera fotografía vemos de nuevo a Zaher Birawi, jefe de la Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero de Hamas en el Reino Unido, junto a Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas. Pero además el gobierno israelí ha hecho público, junto a las fotografías, documentos que demuestran que la flotilla está dirigida por Hamas. Son materiales internos de la organización terrorista localizados por las fuerzas de defensa en la Franja de Gaza. Este que están viendo fue hallado en 2021. Es una carta firmada por el jefe de la oficina política de Hamas, Ismail Haniyeh, dirigida al titular de la Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero, que acompaña a la flotilla. En la carta, Haniyeh respalda públicamente a la Organización Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero. Cabe destacar que Israel calificó a la PCPA como una organización terrorista en 2021, debido a que es una rama de Hamas. Este otro documento es una lista elaborada por Hamas en la que enumeran algunos de sus miembros ejecutivos. Entre ellos se menciona al señalado Zaher Birawi, líder de la flotilla hacia Gaza, y también a Saif Abu Kashk, un referente de la organización en España. Este documento también fue hallado por las fuerzas de defensa israelíes en la Franja de Gaza. Pese a estas evidencias, algunos gobiernos europeos, como el británico o el de España, han apoyado públicamente a la flotilla. En el caso español, movilizando el buque de acción marítima Furor de la Armada para monitorear y vigilar a la flotilla en su recorrido.